Hola, mi nombre es Janet y hoy les hablaré sobre la interculturalidad. ¿Qué es? Es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, o más bien representantes de diferentes identidades culturales, se relacionen en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás o sea considerado normal. Este tipo de relaciones favorecen el diálogo y el entendimiento, la integración y el enriquecimiento de las culturas. Si bien la cultura ha sido siempre un campo de frecuentes intercambios, mestizajes e hibridaciones, el concepto de la interculturalidad es propio de los tiempos modernos. Hoy, la globalización y el comercio digital han puesto en contacto a individuos de geografías y culturas muy alejadas, y la migración es un fenómeno cotidiano. Por eso, la idea de la interculturalidad está en contacto con otras similares, como la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad. Sin embargo, el diálogo horizontal que plantea la interculturalidad no ha sido precisamente común en la historia humana. Los imperios económicos, la hegemonía cultural y el colonialismo son un legado difícil de reconciliar con la idea de que, en el fondo, las culturas son todas iguales, sin que existan unas más avanzadas que otras, o unas mejores que otras, sino que todo depende del punto de vista de quien opine. Los principios de la interculturalidad pueden resumirse en lo siguiente. No existen culturas mejores que otras, ni más avanzadas, sino que todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Por ende, la única manera de entender una cultura es interpretarla desde sus propios criterios. Las culturas se enriquecen por el contacto con otras. Las mayores manifestaciones de riqueza y variedad cultural están asociadas a la migración, la integración, la hibridación y el mestizaje. Existen tres tipos reconocibles de interculturalidad. Interculturalidad racional, cuando tiene que ver con el contacto entre culturas, es decir, la convivencia igualitaria entre personas de distinto trasfondo cultural. Interculturalidad funcional, cuando tiene que ver con la inclusión de los grupos tradicionalmente marginados en el apartado económico, cultural, social y político de la nación, a través de mecanismos igualadores como la discriminación positiva. Interculturalidad crítica, cuando tiene que ver con el impulso de un debate crítico respecto de las relaciones entre las culturas, para iluminar y someter a cuestionamiento las inequidades históricas, coloniales y raciales entre las distintas culturas, fomentando un diálogo cultural de altura. ¿Y cuál es la importancia de la interculturalidad? Bueno, es vital en tiempos de masiva migración y pluralidad cultural, como lo son los de la globalización. Se trata en el fondo de proponer instrumentos para replantear las dinámicas sociales, políticas y económicas tradicionales en las que un grupo cultural ejercía una hegemonía sobre los demás. En ese sentido, el concepto de interculturalidad es más sutil que el de multiculturalidad o pluralismo, que simplemente diagnostica la presencia de elementos socioculturales distintos de los tradicionales en una comunidad. Algunos ejemplos de la interculturalidad son los siguientes. Número 1. El intercambio de estudiantes. En este tipo de aprendizaje y conocimiento internacional impulsa a los estudiantes hacia la aceptación y comprensión de una variedad de diferentes perspectivas culturales y comunitarias. Además, la adquisición del idioma se logra a través de la inmersión práctica. Número 2. La cultura gastronómica. La comida y la cultura se entrelazan y son otro de los ejemplos de la interculturalidad, ya que los procesos involucrados en preparar, servir y compartir ciertos alimentos y bebidas pueden parecer simples, pero a menudo tienen un significado social y cultural importante. Las recetas y las prácticas dietéticas se pueden utilizar para transmitir conocimientos de una generación a la siguiente. La interculturalidad y la multiculturalidad. Ambos conceptos tienen muchos puntos de semejanza, referidos a la convivencia en comunidades humanas de personas con distintos bagajes culturales. Sin embargo, la multiculturalidad se contenta con señalar y valorar la pluralidad cultural, a menudo ignorando los vínculos políticos e históricos que se dan entre las culturas y que son responsables en una buena medida del lugar en que cada uno ocupa tradicionalmente. En cambio, la interculturalidad normalmente se propone una valoración igualitarista, o sea, político-social de las relaciones entre culturas, haciendo énfasis en la sinergia y los puntos de contacto, hibridación y enriquecimiento mutuo entre ellas.
Y esto ha sido todo por mi parte. Gracias.